hermanos, las cosas del ministerio, el Ministerio Apologético Don Bosco es tu ministerio también. Amén. Muchísimas gracias de verdad por estar acá en esta noche. Hoy vamos a la segunda parte, a la segunda conferencia de esta noche. Tengo el honor y el placer de compartir con un hermano con el cual también hemos batallado, caminado, llorado, eh, hemos pasado de todo, pero ahí estamos, en la lucha tenaz de fecunda labor, diría nuestro himno. Hermanos, Harry Romero, pues es un excelente predicador católico, pertenece a un grupo que se llama Parejas por Cristo. No voy a decirlo en inglés porque se me traba la lengua y termino hablando en alemán, Harry, así que no te rías. Siempre Harry me dice, dilo en inglés para ver. Y yo, ah. Lo único bonito que me sale es el Cristo, y de ahí nada más. En inglés no, ando medio divorciado. Entonces, hermanos, vean ustedes, Harry pues ha sido una persona que ha estado colaborando muchísimo con el ministerio. Es una de las alianzas estratégicas que el ministerio tiene, y Harry tiene un programa de radio que os invito, está en Radio María, pero eso sí, hay que desvelarse para escuchar esos programas o los pueden escuchar en diferido. Pero son programas muy buenos con invitados súper especialísimos, de alto calibre y personas que contribuyen mucho a la edificación en la fe. Y también, como les decía, él pertenece a un movimiento mundial que se llama Parejas para Cristo, que también le voy a pedir a Harry que hable un poquito en qué consiste este movimiento familiar mundial, que definitivamente es muy importante, ¿verdad? En este tiempo hay que defender a la familia y hay que defenderla desde el matrimonio. Así que muy importante y ahí, aunque eso no está, digamos, dentro del guión, pero sí le pediría a Harry que por favor explique un poquito sobre ese tema. ¿Qué significa esto? Harry se ha desempeñado como misionero católico, hermanos. Ha andado por todo lado. Vean, yo les voy a decir una cosa. Ustedes ahí lo ven, a Jarrito. Pero Jarrito se codea con la creme de la creme. Todos los del CELAM lo conocen. Un montón de obispos que lo conocen a él, saben quién es Harry, ¿verdad? Y lo bueno, costarricense por gracia de Dios. Así que para mí es un honor, es un placer presentarle a nuestro hermano Harry. Hoy va a hablarnos de un tema muy importante sobre la interpretación bíblica de quién tiene la autoridad para interpretar la Biblia. Así que, hermanos, pongamos muchísima atención. Harrito, bienvenido. Hacemos una pequeñísima oración, una Ave María, para que el Espíritu Santo esté con nosotros y la Virgen nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Harry, esta es tu casa, estos son tus hermanos, este es tu ministerio. Estás en Muchas casa, gracias. hermano. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, saludos y bendiciones para todos. De verdad, qué alegría el poder estar con ustedes compartiendo, pero con esa presentación que Eddie me hizo, no sé, bueno, vamos a ver. Vamos a intentar. ¿Qué me va a decir? ¿No es cierto? No, ¿Sí no, es cierto, Harry? me puso con una expectativa muy arriba. Bueno, para mí es un gusto como misionero. He visto que gracias a Dios en todo este taller o todo esto que se ha estado dando, han habido grandes exponentes. Ayer creo que estuvo Jaime de México, excelente. Yo estuve con él en una ponencia en un canal hermano en Huella Católica. Y bueno, bendito sea Dios. Bueno, lo decía Eddie humildemente, y mi nombre es Harry Romero. Yo pertenezco al movimiento Couple for Christ o Parejas para Cristo, movimiento internacional. Voy a ser muy breve. Este movimiento está en 160 países, en 42 estados de los Estados Unidos, en, en, en Costa Rica,
está muy fuerte en lo que es la diócesis de Tilarán, Liberia, en San José, en San Cayetano. Y actualmente, en este momento, hay una conferencia a nivel internacional aquí en Latinoamérica, en Colombia, en Bogotá. Así que, bueno, este ministerio trabaja por y para las familias, abarca todas las familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, aunque se llama Parejas para Cristo, porque así nació el movimiento en Filipinas, en inglés, eh, es un movimiento que trabaja con jóvenes casados, divorciados, con todos. Es un movimiento que habla de los valores familiares y también trabaja mucho la parte social. Entonces, eh, procuramos trabajar todo, ¿no? Las obras de misericordia corporales y espirituales. Por lo demás, bueno, trabajo en radio también, hago radio, en Radio María, y también hago colaboraciones para otras emisoras a nivel internacional y algunas colaboraciones para televisión fuera de Costa Rica. Pero bueno, ese es un poquito del servicio para, humildemente, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tema está muy interesante, el tema de hoy, y yo lo estuve viendo, y es que es la interpretación de la Biblia en la iglesia y la autoridad de la iglesia en la interpretación de la Biblia. Es un tema muy interesante porque para entender este tema tendríamos también que hablar básicamente de los tres pilares de la iglesia, ¿no? Que a veces los católicos no conocemos: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio de la iglesia. Pero ¿cómo podemos empezar esta charla? Bueno, podemos empezarla y la vamos a empezar también con bases bíblicas, pero también habría que irse más atrás, no mucho más atrás. Yo pienso que habría que irse en, en aquel momento donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué habría que irnos mucho más atrás para explicar esto? Porque no es solamente explicar la interpretación de la Biblia, sino también la autoridad que hay, ¿no? Por eso es que va muy de la mano: Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y el magisterio. Hay que hablar de esto porque es increíble que a estas alturas del siglo, y es increíble que con toda la información que tenemos, hoy dentro de la iglesia se vive un relativismo que nos hace un gran mal, que nos hace perder nuestra identidad católica y el sentido de la iglesia, el verdadero sentido de la iglesia. Porque cuando a mí me dicen que Cristo está en todas partes y que es el mismo Cristo el que está en un culto protestante que el que está en la misa, pierde sentido. Pierde sentido totalmente que Cristo instituyera una iglesia. Si nos vamos más atrás, podemos ver la iglesia también desde la dimensión de la Sagrada Familia, la iglesia doméstica. Pero vamos a hablar también de esto, que Jesús le confía a Pedro. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, agapáome, Señor, filiuste, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Y se lo dijo 3 veces: apacienta mis corderos. Jesús, claro que instituye una iglesia. Por eso es que es muy importante hablar de esto antes de hablar qué nos dice la Biblia o qué nos dice la iglesia de la interpretación. Por eso que cuando a mí me dicen que Cristo es el mismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que no pasa nada, a mí me entristece, porque la iglesia es vehículo de salvación y es necesaria. Y dentro de la iglesia tenemos una riqueza tan grande, la riqueza sacramental, de los sacramentos instituidos por Jesucristo. Los sacramentos que nos ayudan a encontrarnos no solamente con Cristo, sino que nos ayudan también a encontrar nuestra verdadera vocación.
Por eso cuando caminamos y cuando vemos la parte sacramental, desde el sacramento de la iniciación cristiana hasta el sacramento de la confirmación, hay todo un proceso. Y después del sacramento de la confirmación, vemos cuál es nuestra verdadera vocación. Por eso no podemos pensar que fuera de la iglesia, ¿no? Que fuera de la iglesia todo está bien. ¿Por qué? Porque es ahí donde, como decía, ¿se acuerdan de Cantinflas? Es ahí donde está el detalle. Es ahí donde está el detalle. ¿Y a qué me refiero? ¿Quién? ¿Quién puede interpretar la Biblia? Fuera de la iglesia, de nuestra Santa Iglesia Católica, hay no sé cuántas denominaciones protestantes, 33,000, 40,000, no sé cuántas habrá, todas con una interpretación diferente de la Sagrada Escritura. Por eso vemos que hay unitarios y bueno, tantísimas corrientes. Por eso qué importante, queridos hermanos, qué importante también entender, ¿no? Desde el punto de vista de la tradición, de la tradición. ¿Cómo empieza la iglesia? ¿Cómo empieza la iglesia primitiva? ¿Será que Pedro andaba la Biblia aquí? Y cuando quería hablar, vamos a leer, dice a Pedro, el Evangelio según San Juan, según San Mateo. Pues no, queridos hermanos, por eso es que la tradición se habla, la tradición oral y la tradición escrita. La tradición oral. A los primeros cristianos, a los apóstoles en los inicios de la iglesia no les hacía falta leer nada. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos directos de Cristo. Estuvieron con Cristo. Así que todo lo tenían en aquí y aquí, en su mente y en su corazón, y guiados por el Espíritu Santo. Pero eso qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es realmente conocer a la iglesia. Yo me imagino a los apóstoles hablando de Cristo. Qué riqueza más grande. Pero también los apóstoles fueron conscientes de que se estaban, ¿qué? Envejeciendo. Fueron conscientes de que ya en algún momento ellos tenían que partir de ese mundo. ¿Y qué pasa? Tienen que dejar todo por escrito. Ok, vea los procesos de la iglesia y vea el proceso que va para que nos den a nosotros, para poder tener nosotros la Sagrada Escritura, que no es desde el inicio, sino que pasan unos siglos para que nos den la Biblia tal y cual le conocemos. Muy bien, voy a leer dos pasajes bíblicos para dar el fundamento bíblico. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, nos habla y nos dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir y educar en la justicia. La Biblia es palabra inspirada, pero necesita ser interpretada rectamente. Imagínense si nosotros interpretáramos a las anchas la escritura. ¿Qué podría pasar? Yo escuchaba que una vez había una muchacha que tenía los ojos muy, muy, muy bonitos, unos ojos muy bonitos, y que esto era tentación para los demás. Pues leyó la parte donde decía, si pecas con tu ojo, sácate los ojos, y se sacó los ojos literalmente. Pues es que la Biblia necesita ser interpretada rectamente. ¿Y quién debe interpretar la Biblia? ¿Quién es? ¿Será que nosotros podemos interpretar la Biblia? No, no. ¿Por qué? Por muchas razones. Es la iglesia la que recibe este hermoso regalo del depósito de la fe. Es la iglesia la que guarda, es la iglesia la que discernió en los primeros siglos los más de 40 dogmas. Por eso es un poco gracioso cuando escuchamos a los hermanos separados hablando mal de la iglesia católica. ¿Mm?
y no se enteran o no se dan cuenta que mucho o muchísimo de lo que creen ya fue resuelto en los 44 dogmas que tenemos hoy con los 4 dogmas marianos. ¿Por qué? Porque la iglesia, los primeros cristianos sabían que tenían que resolver desde el concilio de Jerusalén y los demás concilios, tenían que comenzar a resolver muchísimos temas. Por ejemplo, el dogma de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, de la Santísima Trinidad, de Dios eterno, y entre muchísimos más que no nos alcanzaría la noche para mentar dogma a dogma, verdades de fe. Por eso es que les digo que es muy importante ver que la iglesia sí, desde la tradición oral y después tienen que pasar a la tradición escrita. ¿Por qué? Porque los apóstoles van a empezar a morir, ya sea como muchos en el martirio o ya sea por ancianidades. Sin embargo, ante todo esto, la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo viene con esa riqueza de la sucesión apostólica, de esa sucesión apostólica, que Jesús también sopla sobre ellos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sopla sobre ellos. A quienes les perdonáis los pecados les seréis perdonados y a quienes los retengáis les quedarán retenidos. Esa autoridad que Jesús da a sus apóstoles, esa autoridad, ¿no? Y sobre la figura de Pedro, del primer papa, de Pedro, de San Lino después y Clemente, bueno, queridos hermanos, y es que por eso es que nosotros no podemos interpretar, no debemos interpretar. Es el magisterio, por eso es que la sagrada tradición, la sagrada escritura, la sagrada tradición y el magisterio van de la mano, van de la mano. También en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21 dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. La interpretación no puede ser aislada ni individualista, porque sucede el desastre que tenemos hoy fuera de nuestra iglesia, que es muy lamentable. Por eso es que, como les digo, nosotros no podemos pensar desde un punto de vista relativista que me ha sucedido a mí. En junio, les voy a contar un testimonio breve para seguir con este tema. En junio yo, andaba en los Estados Unidos de América, en Miami, y me recibió una familia católica eh, y una familia de verdad que vivía realmente su fe. Sin embargo, vinieron dos personas eh, ese día, una pareja, un matrimonio, y ese matrimonio servía en un grupo, o más bien sirve en un grupo apostólico entre la iglesia, que no les puedo decir, y ellos sirvían en la iglesia, cantando en la misa, la liturgia, dos laicos comprometidos. Sin embargo, que cuando se dieron cuenta que yo era misionero, primero que me preguntaron en ese hogar, en esa reunión, fueron temas polémicos. Y recuerdo que y por eso les digo que nosotros no podemos interpretar, sino que tenemos que leer realmente qué es lo que dice la iglesia en temas, por ejemplo, de la vida humana, en temas, por ejemplo, del matrimonio. ¿Mm? Esta pareja recuerdo que vino y me dice, lo primero que me dijo fue él, el señor y después la señora, que ellos estaban de acuerdo con el aborto hasta los 5 meses y que además estaban de acuerdo con las uniones de personas del mismo sexo. Y me dijeron, ¿y usted qué piensa? Usted como misionero, le dije, eso no es así. La iglesia no enseña eso. La iglesia enseña que
Desde el momento de la concepción hay vida y esa vida se tiene que respetar. Y es una persona totalmente separada, individual de la madre. Y sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, tampoco el matrimonio es hombre y mujer. Ustedes no saben la forma después que se expresaron conmigo, que yo les pedí mucho al Espíritu Santo, les hablé bíblicamente, saqué citas bíblicas, pero me dolió mucho. ¿Por qué? Porque personas en grupos apostólicos, personas que se supone que deben conocer nuestra santa doctrina, que deben conocer la posición de la iglesia, con un desconocimiento total y con una interpretación personal. Por eso es muy peligroso. Por eso es muy peligroso que nosotros interpretemos la Biblia o leamos sin ir a la luz del magisterio. La iglesia nos deja encíclicas, la iglesia nos deja el catecismo y nos deja muchísima literatura, muchísima enseñanza y que está a la mano. No hace falta que usted compre el catecismo de la iglesia católica, pues porque no, tal vez porque no tiene tiempo o no tiene dinero. Bueno, lo puede buscar en un PDF en internet. Hay muchísima facilidad. Lo mejor es que usted compre el libro físico, si usted puede, ¿no? Pero, queridos hermanos, entonces la interpretación no puede ser aislada ni individualista. Los primeros cristianos y la sagrada tradición, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía decía, donde está Cristo, allí está la iglesia católica. Él veía la unidad de Cristo, entre Cristo, perdón, y la iglesia, y la enseñanza de los apóstoles. Y es que es así. La, es, es así como lo dice San Ignacio. San Irineo de León también decía, en contra de las herejías, si surge una disputa sobre la escritura, no debemos huir a la escritura, donde cada uno interpreta según su parecer, sino a la tradición apostólica mantenida en la iglesia. Por eso es muy importante, como les digo, nosotros como verdaderos católicos tenemos que apoyarnos de los tres pilares, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y el magisterio de la iglesia. También que nos dice en este sentido el catecismo de la iglesia. El catecismo de la iglesia afirma que Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura, pero se valió de autores humanos inspirados. Esto significa que aunque hay estilos de géneros literarios diferentes, no tiene diferentes, todo tiene unidad bajo el Espíritu Santo. La revelación no es solo un libro, sino una persona, Cristo de la Escritura, y se debe entender dentro de la tradición viva de la Iglesia. Muy bien. Hay que tener en cuenta que la Escritura fue escrita así por hombres en lenguas y culturas y géneros literarios concretos. Por eso es que nosotros tampoco podemos hacer, digamos, como muchos que interpretan la Sagrada Escritura como si la pudiéramos traer a estos tiempos, ¿no? Por eso a veces se critica, por ejemplo, el tema de las cruzadas, pero no se entiende el contexto del tiempo, de la historia. Entonces, para entender también tendríamos que irnos atrás en aquella cultura. Por eso se les explica muchas veces a los hermanos no católicos que el término hermanos se utilizaba para primos y sobrinos, pero ellos lo atraen a estos tiempos y no lo entienden. Y muchísimas cosas no se entienden de la cultura de aquel entonces. La escritura debe leerse siempre en el espíritu en el que fue escrito. La iglesia propone tres criterios. Unidad de toda la escritura. El Antiguo y Nuevo Testamento se iluminan mutuamente. Esto también es muy importante decirlo, que hay personas que nos preguntan, ¿y cómo se lee la Santa Escritura? Harry, yo quiero empezar a leer la Biblia. ¿Desde dónde empiezo? ¿Voy desde el Génesis hasta el Apocalipsis? No. No se empieza desde Génesis hasta el Apocalipsis. Se debe leer primero el Nuevo Testamento para poder ir atrás. Nosotros somos cristianos.
y hay que entender primero a Cristo, que nos dice Cristo, para ir atrás. Eso es muy importante. Hay que leer, dice entonces, la unidad, lo que nos habla nos propone 3 criterios, va a leer los 3 criterios. La unidad de toda la escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento, que se iluminan mutuamente. Leer en la tradición vida de la iglesia, y atención a la analogía de la fe, coherencia de las verdades de fe entre sí. Muy importante, importantísimo. Ahora bien, si hablamos también de los sentidos de la escritura, el sentido literal, lo que dice el texto, también en el sentido espiritual, en Cristo y la iglesia, en la moral, cómo vivir, y en las realidades externas. Qué importante, lo decía el padre Jorge Loring, un sacerdote español, ¿verdad? Y es que en la parte moral, la iglesia se mantiene, los valores morales y espirituales no cambian, decía el padre Jorge Loring, cambian los tiempos, ¿no? Hoy por hoy, muchas veces se quiere meter una modernidad, y a veces querían meter a su santidad el Papa Francisco entre todos estos líos, y el Papa Francisco, cuando uno lo escuchaba, en muchas ocasiones la posición del Papa Francisco era la posición que uno esperaba de su santidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que él en un diálogo con jóvenes, el Papa Francisco, una chica feminista de pañuelo verde, le preguntó al Papa Francisco, ¿por qué no hay sacerdotisas? ¿Por qué no hay sacerdotes mujeres? ¿Cuándo lo va a ver? Y el Papa Francisco le decía, no, es que no es posible, y no lo es desde el punto de vista de la iglesia, de nuestra doctrina. Se lo decía al Papa Francisco, pero por ahí habían voces que decían otra cosa de su santidad. Ahora bien, la inspiración, inherencia y la verdad, inerrancia, perdón, y la verdad. La interpretación auténtica, es el Catecismo de la Iglesia, en 119, la interpretación auténtica de la Escritura pertenece solo al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él. ¿Qué es el magisterio? ¿Qué es el magisterio? El magisterio es el Papa y los obispos. Eso es el magisterio. Ahora bien, la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, enseña la verdad sin error en temas de salvación. Es el magisterio, y es el magisterio de la Iglesia, a través del magisterio, que se ha sostenido por el tiempo, ¿no? Ya son 2000 años prácticamente, son 2000 años, y la ha resguardado. Por eso no hay que tener miedo, queridos hermanos. A veces nosotros nos alarmamos, y yo recuerdo que cuando falleció su santidad el Papa Francisco, decían muchas personas, y ahora ¿quién vendrá? ¿Vendrá alguien como el Papa Francisco? ¿Quién será el Papa? ¿Cómo será? Y bueno, Dios nos regala a León XIV, y nos vamos acostumbrando, y cada vez lo vamos queriendo más al Papa, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo vamos queriendo más, sin olvidar el legado que nos dejaron los anteriores papas. A mí una de las cosas que me gustó mucho del Papa Francisco, habían cosas que tal vez, ¿verdad? Pero dentro de las cosas que me gustó mucho del Papa fue recordar lo que es verdaderamente ser un cristiano, y es en el sentido de lo que es las obras de misericordia corporales y espirituales. Ahora bien, los padres de la iglesia, bueno, lo decíamos, ¿verdad? Los padres apostólicos, San Justino mártir, en su diálogo, hablaba que muestra cómo el Antiguo Testamento se interpreta a la luz de Cristo, ¿sí? Por eso lo decíamos, no podemos leer el Antiguo Testamento sin leer el Nuevo Testamento, lo dice San Justino mártir. También vamos a leer, Tertuliano defendía que la escritura debe ser entendida según la regla de la fe, no según las lecturas arbitrarias. Voy a hacer, porque se me va el tiempo muy rápido,
Pero hay que ver también que la Biblia, tal y cual le conocemos, aparece siglos después, ¿verdad? Aparece siglos después, no es que, como les digo, en los primeros siglos, pero la iglesia sí tuvo el cuidado de guardar toda la documentación, lo que escribieron los discípulos, perdón, los apóstoles, los que escribieron los apóstoles, los primeros también padres apostólicos, los sucesores de los apóstoles directos. Y toda esta documentación la iglesia lo ha resguardado durante, no son siglos, ya son 2000 años. Esto es maravilloso y esto es riquísimo, por eso es que la iglesia tiene una riqueza enorme. Ok, vamos a decirlo. Bueno, y recordemos, ¿verdad? Que la Biblia nace y mucho por la petición también del Papa, ahí tal vez si me equivoco, Eddie me corrige, San Dámaso primero, que ya ordena, que ya habla sobre ya ordenarnos lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Y San Jerónimo se vuelve también una figura muy importante en este sentido. ¿Qué significa la palabra Biblia? Pues Biblia significa biblioteca. Biblioteca. Muy bien. El magisterio. ¿Cómo interpreta el magisterio? Bueno, hablamos del Concilio también de Trento, que definió que la Biblia debe leerse según el sentido de la Iglesia y que la Iglesia sostiene y ha sostenido siempre. Entonces, lo vemos en el Concilio, definió que la Biblia debe leerse según el sentido que la Iglesia sostiene y ha sostenido siempre. En Dei Verbum, el Concilio Vaticano II, la Biblia debe ser leída con atención al contenido y unidad de toda la Escritura, en la tradición viva de la Iglesia y en la analogía de la fe. También lo dice el documento de la Pontificia Comisión, ¿no? Recomienda usar métodos modernos, pero siempre en comunión con la fe de la Iglesia. Por eso, cuando nosotros no entendemos algo, tenemos que irnos a la luz del magisterio. También, la Biblia no es solo para estudios, sino también para la liturgia, ¿no? La lección divina, la predicación y la vida cristiana cotidiana. Hay algo tan hermoso y es que el Espíritu Santo sigue moviéndose en la iglesia, no se detiene el Espíritu Santo. Yo un día escuchaba a alguien decir algo maravilloso y es que si nosotros nos vamos a los a los primeros siglos de la iglesia, seguramente nos extrañaríamos mucho si nos quedáramos en la Sagrada Escritura, si fuéramos a la Eucaristía, ¿m? Porque también hay una evolución, el Espíritu Santo va guiando. Encontraremos una liturgia tal vez más diferente, ¿no? En la iglesia, porque la iglesia, el Espíritu va moviendo. Cuando uno analiza esto también, y es algo maravilloso, hoy contamos con un año litúrgico, pero bueno, para que se diera todo el año litúrgico, tuvo que pasar un buen tiempo, ¿no? Y un trabajo muy fuerte por parte de la iglesia. Hoy tenemos toda la riqueza y tenemos una riqueza tan grande que muchas veces no la vemos. No la vemos, ¿por qué? Porque está ahí y nos hemos acostumbrado. En este sentido también, en el fundamento bíblico sobre la autoridad de la iglesia, podemos leer en Mateo 16, 18 y 19, donde Jesús le da a Pedro las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Les puedo también dar, como les doy esta cita bíblica, Mateo 16, 18 y 19. Ya también lo leíamos en Timoteo, ¿no? O bueno, en este caso, 1 Timoteo 3:15 más bien, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. La Biblia misma reconoce que la autoridad de la iglesia es la que custodia la verdad.
La sagrada tradición y el magisterio. La tradición es la transmisión viva del Evangelio, la predicación, la liturgia y el testimonio de los santos. El magisterio, el Papa y los obispos en comunión con él, como intérpretes auténticos de la palabra de Dios. Por eso es que debemos tener ese cuidado, queridos hermanos, de leer la Sagrada Escritura. Es muy importante también, y ojalá que lo hiciéramos. La Iglesia todos los días nos regala el Evangelio diario. Qué bonito si nosotros lo meditáramos, nos da la Iglesia, ¿no? Y es maravilloso porque la Iglesia ha acomodado de tal manera que si nosotros fielmente fielmente eh, leyéramos la Biblia como lo indica la Iglesia, ¿no? En la Sagrada Eucaristía o diariamente leeríamos la Biblia de lado a lado. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos da normalmente un texto el Antiguo, el Salmo, una carta y el Evangelio. Ahora bien, queridos hermanos, San Agustín decía, yo no creía en el Evangelio, dice San Agustín, sino que me movía a ello la autoridad de la Iglesia Católica. San Cipriano decía en el sentido de la autoridad de la Iglesia, no se puede tener a un Dios como por padre quien no tiene a la Iglesia como madre. La Iglesia es madre, la Iglesia es maestra. La Iglesia nos enseña, la Iglesia desde que estamos pequeños, desde el sacramento del bautismo, nos enseña a dar los primeros pasos y la Iglesia nos lleva. La Iglesia nos exhorta, la Iglesia nos abraza. Y es que vemos en la Iglesia también, como lo dice este gran santo, vemos a esta Iglesia madre, esta Iglesia que se preocupa, esta Iglesia que está ahí. ¿Cuántos de nuestras parroquias se preocupan tanto por dar esa formación que muchas veces nosotros despreciamos, ¿no? O no tomamos en cuenta. Pero bueno, los que están aquí sí, con el ministerio apologético. Los concilios, como el concilio de Nicea, defendió la correcta interpretación de la divinidad de Cristo, por ejemplo, frente al arrianismo. Por eso es que es muy importante el magisterio. Imagínense si sin la figura de la iglesia, sin la figura de la autoridad de la iglesia, ¿qué hubiera pasado con Arriano? ¿Qué hubiera pasado con esa figura de Cristo? Y vea qué importante, queridos hermanos, también que la iglesia cuida también el depósito de la fe. Yo no me puedo imaginar qué hubiese pasado si los apóstoles hubieran muerto y nadie hubiese escrito nada. Si no se hubiese sostenido con el tiempo, ¿no? Yo no me imagino como el teléfono chocho. Jesús dijo esto y en 2000 años están diciendo otras cosas. Por eso es que es muy importante. Ahora bien, eso lo dice el Concilio de Nicea, donde se definió la correcta interpretación de la divinidad de Cristo. En el de Trento, el canon de la Biblia rechazó las interpretaciones privadas que negaban los libros deuterocanónicos. Vamos a ver, en el Concilio Vaticano se definió la infalibilidad del Papa en materias de fe y de moral. En el Concilio Vaticano, perdón, eso fue en el Concilio Vaticano I. En el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum, reafirma la unión inseparable entre la escritura, la tradición y el magisterio. Aquí ya nos habla claramente y nos dice y nos reafirma la unión inseparable entre la escritura, la tradición y el magisterio. Lo dice el Concilio Vaticano II. Y también podemos leer encíclicas en este sentido, ¿no? Podemos leer yo soy un poquito malo para leer a veces bueno, en esta encíclica del Papa León XIII, vamos a ver si lo puedo pronunciar, no puedo pronunciar, Deus
Dice, la Biblia es interpretada, la Biblia, perdón, es inspirada en la iglesia, que regula su interpretación. En divino, eh, bueno, el Papa Pío XII dice, abrió el uso de métodos críticos siempre bajo la fe. Vamos a ver. Eh, eh, Vamos a ir más bien también, yo creo que ya casi concluyendo, también de hablar de que la Biblia no camina sola. La escritura, la tradición y el magisterio, único depósito de la fe. El magisterio no está, eh, el magisterio no es, está sobre la palabra, sino a su servicio, ¿no? Para custodiarla y garantizar la correcta interpretación. Entonces, en este sentido, queridos hermanos y hermanas, en este aspecto, qué importante que nosotros siempre veamos, que siempre nosotros, antes de leer la Sagrada Escritura, sí, primero oremos al Espíritu Santo, pidamos al Espíritu Santo, pero cuando no entendamos algo, realmente podamos ir al magisterio, realmente podamos ir a ver qué nos habla la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy se han metido corriente, lo decía el Papa Juan Pablo II, la cultura de la muerte, ¿no? Y hoy lo están hablando también mucho dentro de la iglesia, no solamente la cultura de la muerte, no solamente el New Age, la nueva era, no solamente muchas cosas que nos llegan a confundir, ¿no? El modernismo, el relativismo. Por eso es que tenemos que conocer nosotros qué nos dice la iglesia a la luz de la palabra, qué nos habla, cómo nos habla la iglesia, qué nos dice la iglesia como autoridad. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir. Yo todavía estoy impresionado de esa pareja que yo me topé, de esa pareja sirviendo en una parroquia, diciéndome a mí estos temas tan terribles. Ahora, no quiere decir que nosotros no queramos a alguien que está en pecado. Claro, hay que rezar por él, dentro de las obras de misericordia. Pero es que cómo podemos nosotros de valorizar a Cristo en su iglesia. Yo decía, bueno, hay que rezar mucho porque a veces escuchar a personas decir que Dios está en todas partes y que no hace falta ir a la iglesia, o que es el mismo Dios en otras religiones. Pero si nosotros lo vemos desde este punto de vista, si, ¿qué sentido tendría de que Jesús viniera o que Dios enviara a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no tenga vida eterna? Perdón, a que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Qué sentido tendría de que Dios envíe a su Hijo unigénito que nos deje una iglesia si hablamos de que todo es relativo y de que todo, ¿no? Y le quitamos el valor a la iglesia. Cuando tenemos ese desconocimiento, muchas veces podemos tener una Biblia protestante y no nos damos cuenta que nos faltan 7 libros. O podemos tener una Biblia alterada. O podemos incluso leer literatura no católica. Y esto es muy importante. Cuando nosotros vayamos a leer no solamente la escritura o vayamos a leer un libro, que sea literatura católica. Bueno, el hermano Eddie Robles siempre tiene libritos a la venta, libritos muy educativos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener ese cuidado. No solamente el magisterio, no solamente el papa, no solamente los obispos, no solamente el cura del barrio, es que nosotros también tenemos que cuidar el depósito de la fe. Es que también nosotros tenemos que resguardar este regalo tan maravilloso. Es que también nosotros tenemos que hablar en nombre no solamente de Cristo, sino también de esta iglesia instituida, de esta iglesia que ha sobrevivido 2000 años con ataques tan fuertes dentro de medios de comunicación, dentro de la política, dentro de tantas cosas. Entonces, queridos hermanos y hermanas, claro, la palabra de Dios
nos habla, pero nos tiene que hablar a través del magisterio. Y eso creo que nos tiene que quedar a nosotros muy claro. Que hoy Dios también nos ayude a nosotros, que hoy Dios nos abra ese entendimiento para que nosotros, a la luz de la Sagrada Escritura, podamos vivir nuestra fe católica con alegría, con gozo. Qué hermoso que es. Yo, la verdad, les digo, queridos hermanos, en este caminar, también como misionero, no solamente es leer la Sagrada Escritura, no solamente es leer lo maravilloso que es el Señor, sino también es salir a aplicar lo que está aquí, salir a aplicar lo que está en la Sagrada Escritura, las obras de misericordia corporales y espirituales. Es ver a Cristo también en el prójimo. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está y no le reconocéis, dice el canto. El reconocer a Jesús en el pobre, en el hambriento, en el que necesita un abrazo, en el que necesita una palabra. Es que no es solamente leer la Santa Escritura, es vivirla con alegría, es vivirla con gozo, es ir a la Eucaristía y recibir a Cristo con alegría, sabiendo que nos convertimos también hasta en sagrarios. Es sabiendo que también a la luz de la palabra y con la iglesia como madre y como guía, cuánto podemos hacer como laicos, cuánto podemos hacer como laicos. Que Dios a nosotros nos ilumine, que Dios a nosotros nos dé esa alegría de servirle, que nos dé esa alegría de buscar la santidad, que nos dé la alegría de los santos, que nos dé la alegría y el amor de Cristo, que seamos realmente Cristos vivos para salir a, a iluminar en medio de la oscuridad, en medio de la penumbra, en medio de este mundo convulso, que podamos hablar del amor de Cristo, demostrarlo sin tener miedo, sabiendo que nos respalda el Señor, sabiendo que Dios pone ángeles a nuestro alrededor, sabiendo que ese Dios maravilloso, nos deja, nos dejó esta sagrada escritura, nos dejó la sagrada tradición, nos dejó el magisterio y nos dejó riquezas tan grandes y maravillosas, pero que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como católicos debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado y ese cuidado es siempre apegarnos a lo que nos dice la iglesia, lo que nos habla la iglesia. Así que, queridos hermanos, yo no voy a alargar más mi exposición. Les agradezco mucho el invitarme a Eddie, les agradezco muchísimo a ustedes y espero que el mensaje pues haya sido también de bendición.